Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Mientras se van sumando, me voy a ir presentando para no perder tiempo. Mi nombre es Carolina Rondinelli, soy Content Marketing Manager en Great Place to Work Argentina. Antes de dar inicio al tema que nos convoca hoy, contarles los avisos de siempre, que este encuentro está siendo grabado, que les vamos a estar haciendo llegar la grabación una vez que termine para que lo vuelvan a ver y que puedan compartir con sus colegas, y que también el chat está activo. Como siempre, insisto en esta instancia, los invitamos a participar y a tener un intercambio entre nosotros. Hoy me acompañan expertos en el tema, así que está buenísimo que lo puedan aprovechar y que despejar todas sus dudas y sus inquietudes con un tema tan complejo como es la vuelta a la oficina, ¿no? Desde Great Place to Work venimos sondeando a las organizaciones y entendemos que por lo menos en Argentina hay una fuerte tendencia a la vuelta a la oficina, por lo menos para lo que es 2025, que si bien se vino viendo en otros años, 2025 vino con un poco más de seguridad desde ese tema. Y, y hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a todo lo que tiene que ver con cómo impactan las personas, ¿no? Nosotros por lo general medimos si están yendo, cómo están yendo y la flexibilidad, pero por ahí a veces no hicimos mucho hincapié en temas de cómo impacta a las personas. Así que vamos a entrar de lleno con esto ahora. Y para dar inicio, lo quiero invitar a Joaquín Di Mario a presentarse y a contarnos un poco acerca de Wallaby. Joaquín es el CEO de Wallaby, así que, Joaco, somos todo oídos. Bueno, gracias, Caro, por la intro. Nada, primero gracias por el espacio y poder coordinar esta charla. Yo voy muy breve, les quiero contar un poco cómo surgió Wallaby como empresa. Nosotros hace rato que estamos trabajando en algunos desafíos que tienen que ver con movilidad urbana, principalmente intentando resolver los problemas de tráfico de la ciudad. Latinoamérica tiene las ciudades con peor tráfico del mundo. El tráfico tiene un impacto muy grave en la accesibilidad de la gente, en el medio ambiente y también en la economía, obviamente. Si uno imagina y puede multiplicar PIB per cápita de ciudad por atascos de tráfico, eso da un valor de cuánto nos está costando a todos esa mala circulación. Eh, Wallaby nace en 2019 con una visión integral de la movilidad dentro de una industria que se conoce como movilidad como servicio. Y lo que intenta hacer es justamente integrar a múltiples operadores de movilidad en una misma plataforma, o sea, integra rutas y horarios de transporte público, de micromovilidad, de operadores de vehículos, como puede ser hoy un Cabify, un Uber, etcétera. Todo eso en un mismo lugar. Y a partir de ahí le ofrece al usuario, a través de aplicaciones móviles o soluciones, em, le sugiere cómo llegar de un punto a otro en la ciudad combinando medios de transporte, ahorrando tiempos, costos y también entendiendo los imprevistos que puedan surgir en la calle. Em, Tenemos diferentes soluciones, diferentes productos. Lo más interesante de Wallaby es que a partir de tener una aplicación funcionando en la calle, en la vía pública para las personas, podemos empezar a entender hábitos y comportamientos de personas en la ciudad, los lugares de origen y destino que se mueven, en qué momentos hacen cada actividad, qué tipo de transporte utilizan y cuáles son sus problemas al viajar. Esa información se puede procesar, se puede anonimizar y se muestra o se ofrece una serie de tableros de datos que permiten entender qué está pasando con la movilidad urbana y a partir de ahí ofrecer a ciudades, operadores, empresas insights claves que permiten optimizar esa circulación de la gente. Hecha esa intro, y hoy con Wallaby ya creciendo a nivel Latinoamérica, ya estamos desplegados en 30 ciudades de la región. Nada, nos pareció muy oportuno contar esto, que creo que nos va a interesar, que tiene que ver con cómo hacemos para que la gente vuelva a la oficina. Y realmente ahí la movilidad tiene un impacto mucho más grande del que todos pensamos y que queremos empezar a visibilizarlo, porque como empresa y sector privado somos parte de la movilidad y el trayecto casa-trabajo, trabajo hacia otro lugar, impacta en la calidad de vida de la gente. Así que nada, eso es un poco el desafío que tenemos hoy, visibilizar ese problema, mostrarle que hay formas de trabajarlo y hay soluciones y hay empresas que están pensando en estas cosas. Y dicho eso, nada, le doy paso a un partner de Wallaby muy importante, Commuting. Le doy paso a Florencia Rodríguez Tubrón y a Mariel Figueroa, que van a poder, como especialistas, contarnos un poco de qué se trata esto y cómo poder pensar en armar estos planes de movilidad casa-trabajo para que entre todos podamos pensar en resolver y hacer que la gente realmente tenga ganas de venir a la oficina y no se quede en sus casas. Así, así que nada, las dejo, Mariel, Flor, todo en su... quedan a cargo de la charla, así Mm, que muchas gracias. gracias, Joaco. Bueno, muchas gracias Joaquín también por la presentación. Mi nombre es Mariel Figueroa y les agradecemos desde Commuting mucho que estén participando y estén escuchando esta charla.
Bueno, acá Florencia Rodríguez Tobrón ya me presentó. Nosotras desde Commuting lo que intentamos en partnership también con Wallay para algunas actividades es ayudar a las empresas a encontrar caminos para implementar herramientas de movilidad sostenible y que la vuelta al trabajo sea un poquito más feliz, a la vuelta a la oficina sea un poquito más feliz. Así que nada, vamos a hacer una charla en 3 bloques y la idea es que luego podamos charlar y que nos puedan hacer las preguntas pertinentes por el chat, que haya un ida y vuelta entre nosotros. Así que si Totalmente. arranco con Ahí, un... Flor, si me permitís, simplemente decirle a Joaco que nada, que lo liberamos por si quiere sumarse como oyente del otro lado. Que gracias por la participación y por sumarte y por contarnos un poco más acerca de lo que hacen, que es sumamente interesante. Así que gracias, Joaco, por estar acá. Nos vemos. Gracias a ustedes, chau, chau. Vuelvo. Aparte, ya Dale. Joaco conoce todo lo que vamos a decir, así que lo liberamos. Totalmente. Se va como Eh, oyente. Así que, Flor, María, somos todo oídos. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a estructurar la charla en 3 momentos, digamos, contar un poquitito de contexto sobre qué es esto de la nueva normalidad, ¿no? ¿Qué pasó después de la pandemia, hacia dónde estamos yendo? Después dar algunas líneas generales sobre movilidad sostenible. Nosotras trabajamos en este tema hace muchos años, pero bueno, para quien no conoce, quizás establecer como un lenguaje común de qué estamos diciendo cuando decimos movilidad sostenible. Y por último, dar algunas pistas, herramientas de qué puede hacer la empresa para mejorar estos trayectos, ¿no? Si, Vamos a a hacer ver, las preguntas ahora, ahí que está. queríamos Dale, hacer para romper perfecto. el hielo, para conocer un poco la opinión de quienes están escuchando. Vamos con la Em, primera pregunta, entonces. Bien, la primera pregunta que pensamos es ¿cómo puntuarían la calidad de los viajes de los colaboradores de la empresa? Es decir, desde que van desde sus hogares al trabajo y lo mismo cuando regresan. Les pedimos que valoren ese viaje, siendo que el 1 es muy malo y el 10 es muy bueno, ¿no? La calidad del viaje. Bien. Ahí están saliendo el pop-up para que puedan ir dejando sus respuestas. Si quieren, vamos a darle un minuto más. Ya tenemos más de la mitad igual de las respuestas también, así que Buenísimo. creo que también está bueno como un poco para dar algo que nosotros conocemos constantemente, ¿no? De cómo es la calidad de cómo viajamos, pero cuando nos ponemos a pensar por ahí en todo el equipo, ¿no? Cómo impacta, porque uno por ahí tiene su propia experiencia y por ahí su propia experiencia puede llegar a ser relativamente buena en algún punto, pero también esta oportunidad de pensar en todo el equipo, ¿no? En qué experiencia estarán teniendo tus compañeros y bien, si les parece, voy a Vale. mostrar los resultados. A ver. Bien, se muestran Bueno, ahí. Interesante, sí. bastante mitad de tabla, digamos. Mitad de tabla Hay con... poco muy bueno y mucho 4, 5, 6 ahí como Sí, aprobado raspando, digamos. bueno, Sí, tal cual. interesante. Súper. Y Muy ahora buen dato. pasamos a otra pregunta donde lo que queremos es invitarlos a que hagan el link entre la movilidad y la calidad de vida de los colaboradores. La pregunta sería, ¿cuánto creen que influye la movilidad al trabajo en la percepción de los colaboradores sobre su calidad de vida? Obviamente 1 es poco y 5, en el último de la escala, sería mucho. Nosotros no podemos votar, ¿no? No. Es interesante cómo uno se va replanteando estas cosas, ¿no? Como por ahí antes de la pandemia, esto era algo, preguntas que por ahí uno ni ahí se traía a la mente o se permitía consultarse, ¿no? Bien, Sí, no sé, no tenía así la posibilidad mental, digamos, de, bueno, voy a trabajar remoto, era algo justamente no, remoto. totalmente. Bueno, bien, tenemos una buena tasa de respuestas, así que si les parece les muestro los resultados. Vale. Creo que, obvio, hablan por sí solos, ¿no? En este caso. Perfecto. Bueno, me alegra que les parezca un tema importante. Empecemos por ahí, porque si hubiera estado todo resuelto, no teníamos nada que hablar en la próxima hora, así que muy bien estos resultados. A ver, espera que estoy tratando de... Ahí Ahí está. está. Ahí Bueno, va. vamos a pasar al bloque uno, en los que les vamos a dar algunos datitos de contexto de qué está pasando a nivel de vuelta a la oficina. Habrán visto por todos lados las noticias, ya sea dentro de sus empresas o anuncios de empresas de nivel global, digamos, muy relevantes,
que están tomando la decisión de volver 100% al trabajo o casi 100% al trabajo presencial, habiendo notado algunos problemas, digamos, asociados al trabajo remoto. Y desde hace un par de meses a esta parte se viene instalando el tema de que, bueno, vamos a volver todos a la oficina, ¿no? Un tema que se instala en agenda, pero por otro lado empiezan a surgir casi en el mismo momento las quejas sobre esto, ¿no? Bueno, hay descontento, ¿qué pasa con el equilibrio entre la distancia, digamos, y la proximidad? ¿Se puede llegar a un digamos, combo híbrido que sea lo mejor para todos, ¿no? Es un tema que está muy en agenda, y nosotros vamos a intentar ver qué se puede hacer para mejorarlo. Respecto de lo que se entiende como impacto del teletrabajo en las empresas, que lo que nos encontramos incipientemente en los estudios que se han hecho, tenemos básicamente, entre otras cosas, pero básicamente 4 cosas. El primero es clarísimo y es el impacto en los costos, ¿no? En el costo laboral, se ha visto que cuando yo doy la posibilidad de trabajar remoto, digamos, los aumentos del costo laboral se moderan, ¿no? La gente dice, bueno, casi que valoro poder trabajar en mi casa como una compensación adicional. Y eso impacta de lleno en el costo laboral. Y después el costo operativo, ¿no? Quizás en los primeros momentos de la pandemia no se veía porque las oficinas no se redujeron mágicamente en el momento, pero sí con el tiempo se empezó a ver que se reducían los espacios de oficina, de mobiliario, los servicios, etcétera, y eso tiene un impacto importante en el costo operativo. Otro aspecto relevante que fue positivo del trabajo remoto es la atracción y la retención de talento. Primero, porque obviamente si yo puedo acceder a personas que están más lejos, tengo un pool de talento mucho más grande. Y aparte porque la gente tiene más ganas de quedarse cuando se le ofrece una posibilidad de trabajo remoto. Después en los estudios aparecen, digamos, elementos encontrados, conclusiones encontradas respecto de los impactos en productividad, ¿no? Los trabajos full remoto aparecen como más proclives a impactar negativamente en la productividad, mientras que los híbridos no está tan claro. De hecho, hay estudios que demuestran que pueden mejorarla, ¿no? Entonces, no es todo remoto versus presencial, sino que hay una combinación que para cada industria, para cada tipo de trabajo será particular, pero que parece dar una buena respuesta, digamos, en términos de productividad. Y sí se ve un impacto negativo en temas de innovación, ¿no? Hay algo de la presencialidad que, sobre todo en etapas tempranas de brainstorming, de desarrollo de ideas, que parece que la presencialidad, digamos, hace falta, ¿no? Y ahí vemos, los estudios están identificando esto. Entonces tenemos como impactos variaditos. Ahí, Eh, chicas, si me permiten meter un bocado, creo que seguramente lo vamos a seguir viendo, ¿no? Pero esto de también perder el contacto impacta de lleno todo lo que es la innovación y la posibilidad de generar nuevas ideas, ¿no? Creo que en lo virtual, en algún momento tuvimos como una sobrecarga de reuniones virtuales, después se quiso frenar y en algún momento uno se empieza a cuestionar, bueno, ¿me estoy juntando con mi equipo, estoy teniendo tiempo de calidad de crear o es más que resolver y olvidarme que por ahí es una persona que tiene un historial por detrás y una vida y que por ahí también está atravesando cuestiones personales que son sumamente importantes y de golpe ese tipo de conversaciones también se fueron perdiendo, ¿no? Tal Es cual. Y eso interesante impacta también de lleno pensarlo en lo que es la cultura organizacional, ¿no? Que no es totalmente. solo el trabajo concreto, sino la charla de pasillo, el generar vínculos, amistades, diría, Sí, cercanía seguro. con nuestros jefes o con los colaboradores, nuestro equipo que se ve afectado, digamos. La virtualidad no reemplaza al 100%, ¿no? Totalmente. Y respecto de los datos, el gráfico de la izquierda es para Estados Unidos, lo que se ve que obviamente el nivel de trabajo remoto que llega casi a más del 60% en la pandemia, tiende como a estabilizarse abajo del 30%, ¿no? Y eso es más o menos lo que estamos viendo hoy a nivel de Estados Unidos. Y cuando en Argentina, obviamente, en Latinoamérica en general, pero en Argentina en particular, no tenemos tantos datos, pero hay algunos estudios privados, como por ejemplo el que ponemos ahí a la derecha, donde uno ve, abajo tienen el 2021, arriba el 2024. Y uno ve que el trabajo remoto, ya sea, digamos, full,
empieza a bajar, ¿no? Pasa del 37% full, 28% parcial, a casi el 30% entre los dos, ¿no? Hay como una baja, después hay que ver la representatividad de estos datos, etcétera, pero es un buen indicador de que efectivamente está cambiando el modelo de cómo trabajamos, ¿no? Totalmente. Y también identificamos que hay visiones contrapuestas entre lo que quiere, digamos, el management de las empresas y lo que quieren los colaboradores, ¿no? Y cómo empezar digamos, a unir esas dos visiones. Hay un informe de KPMG, el CEO Outlook del año pasado, que le preguntan a los CEOs básicamente qué piensan sobre la vuelta al trabajo, y más del 80% ven digamos, una vuelta total en los próximos 3 años, ¿no? Una vuelta total a la oficina. Y ahí es interesante que hay una brecha de género, las mujeres piensan menos que la gente tiene que volver a la oficina que los hombres, ¿no? Y ahí, bueno, todo lo que es movilidad del cuidado y demás, y brecha de género tiene que ver, obviamente, y también de edad. Los CEOs más jóvenes son menos proclives a pensar que la gente tiene que volver full. Pero, por otro lado, tenemos que las personas, y esto es un informe justamente de Great Place to Work del año pasado, del 2023, Sí. todavía me cuesta cambiar al 2025, en febrero Estamos ya. cambiando el chip, sí. Sí, sí. De las personas, lo que muestra es que si hay más flexibilidad respecto de poder hacer o no trabajo remoto, la gente tiene más voluntad de quedarse en las empresas, ¿no? O sea, que la retención, esto que decíamos del impacto en atracción y retención de talento se verifica, ¿no? En esta encuesta gigante que hicieron desde Great Place to Totalmente. Work. Ahí sí, si me permitís sumar algo, creo que acá entra en juego también todo lo que tiene que ver con las instancias de comunicación, ¿no? Y cómo los colaboradores son partícipes de una decisión así en algún punto. Obviamente que cuando uno ve por ahí este informe que lanzamos desde Great Place to Work, es un poco fuerte el concepto de el empleado puede elegir dónde trabajar, ¿no? Porque por ahí se pone en juego un montón de cosas y uno dice, bueno, pero pará, yo no puedo dar la posibilidad de que elijan porque no sé, tenemos o la oficina está en un lugar en puntual, necesitamos volver por determinados motivos, pero sí es interesante empezar a indagar en términos de comunicación, ¿no? Con respecto a este tema. Así que es un buen puntapié para seguir conversando. Ahora les voy a compartir por el chat también el informe para los que quieran descargarlo y seguir indagando. Sí, aparte nosotros agarramos este datito, pero hay un montón de datos súper interesantes, así que está buenísimo que lo lean. Eh, Así que bueno, el viaje al trabajo, lo que muestran los estudios es que es clave para el bienestar de las personas. Le voy a tirar solo 2 datos como para ilustrar este punto. El primero, hay un estudio que se hizo en más de 20 países de Europa, un estudio muy grande, y hablamos de Europa, que tiene sistemas de transporte mucho mejores, ¿no? Que los que tiene América Latina y Argentina en particular. Es decir, que si bien no hay datos para la región todavía, cabría esperar que los datos para Europa sean incluso mejores que los de la región, ¿no? Pero existe una correlación negativa entre el tiempo de desplazamiento y el bienestar subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más tiempo me lleva a ir al trabajo, menos feliz soy, ¿no? Esto obviamente después tiene algunos matices de género, de tipo de trabajo, etcétera, etcétera, pero en el global se verificó académicamente, digamos, este hecho. Y el segundo dato, que también es una encuesta de Eurostat muy grande para los commuters, digamos, la gente que va y viene al trabajo en Europa, decían que el 40% de todos los encuestados decían que la peor parte de su día era el viaje, justamente, el viaje al trabajo, ¿no? Entonces, como decías vos al principio, antes no nos preguntábamos si teníamos que viajar al trabajo, viajábamos y punto. Viajabas un poco peor, te quejabas del tren o del auto, del tráfico o lo que fuera, pero ibas. Hoy que tenés la posibilidad, la gente está, digamos, mucho más reactiva a perder un montón de tiempo en transporte público, en auto, o como vaya el trabajo, y empieza a ser más consciente de lo que pierde, ¿no? Y esto, bueno, para las compañías es muy importante, ¿no? Porque se está viendo personas que si le dicen, bueno, yo trabajo full presencial, me tengo que hacer, qué sé yo, dos horas de viaje al día, voy a renunciar, ¿no? Eso es algo que está ocurriendo. Y en el modelo actual,
Mariela ahora les va a contar un poco más puntualmente sobre movilidad sostenible, pero la forma en la que viajamos al trabajo impacta no solo en la persona que viaja, porque le da estrés, porque si viaja mucho en auto impacta en su sedentarismo y en problemas de salud, sino también en la compañía, como decíamos, con la retención de talento, la imagen de la empresa, la productividad, pero también la sociedad en su conjunto, porque cuanto menos sostenible, menos eficiente sea el modelo de movilidad, va a haber más congestión, va a haber más contaminación ambiental y va a haber más ruido, ¿no? Son todos efectos que ocurren en las ciudades que tienen que ver, obviamente no solo con los viajes al trabajo, pero sí son, digamos, en cualquier ciudad los viajes más frecuentes son los viajes al trabajo. Entonces, cómo nos movemos al trabajo es súper importante, no solo para la persona, para el colaborador, sino para la compañía y para la sociedad en su conjunto. Totalmente. Bien. Ahora pasamos al segundo bloque que le habíamos contado y es irnos un poco más al tecnicismo y a la parte teórica de qué es la movilidad sostenible. Creemos que es importante hablar de la palabra movilidad sostenible porque quizás en este espacio, en este rubro, no es algo de lo que se suele hablar y cuando se dice la palabra movilidad quizás la asociamos a otro tipo de movilidad, no a un tema de transporte diario de lo que tienen que hacer los colaboradores para llegar al lugar de trabajo. Entonces, algo muy básico es que, ¿cuál es el rol de la movilidad? Es el desplazamiento que le permite a una persona ir desde el lugar donde está hacia el lugar donde desea ir, donde ese valor relativo es mayor, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con esto? Es que en el desarrollo de esa actividad se producen externalidades. Pueden ser tanto negativas como positivas, y entendiendo las externalidades como cualquier consecuencia que se deriva de esta actividad, que quizás es una consecuencia no deseada o no buscada en el desarrollo de esa actividad propiamente dicho. Entonces, si hablamos de las externalidades negativas del modelo actual de transporte o de movilidad que tenemos en nuestras ciudades, podemos hablar de muchísimas, acá elegimos mencionar solo algunas, pero lo que queremos mostrar es la relación que hay entre todas estas externalidades. Es decir, no se evalúan o no se identifican de manera separada, sino que todas tienen una estrecha relación. Y cuando una se activa, puede ser que se potencie la otra y terminamos estando en un círculo vicioso que, como le solemos llamar dentro de lo que es la movilidad sostenible, la movilidad no sostenible de nuestras ciudades. Como por ejemplo podemos ver el caso puntual de la externalidad negativa de la expansión urbana, que es que si bien es una consecuencia del modelo de transporte y de la irrupción del vehículo motorizado en las ciudades, que como nos permite llegar a más distancias, nos expandimos, tanto las personas como las empresas decidimos vivir en lugares más alejados porque sabemos que a través de los vehículos motorizados podemos desplazarnos. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nos expandimos, las distancias empiezan a aumentar, entonces las decisiones migran más hacia movernos en vehículos privados y en vehículos motorizados, entonces eso lo que hace es extender o aumentar la cantidad de autos que hay en los entornos urbanos, lo cual profundiza todas las otras externalidades, como por ejemplo la congestión, la violencia vial, como nos gusta a veces llamarlo, y no solo siniestralidad vial, sino la violencia que se produce en las ciudades, en el habitar el espacio público, lo que también influye directamente en nuestra salud mental, obviamente en nuestra salud física ni hablar, y a lo que nos exponemos en las ciudades. Pero todo se convierte en un círculo vicioso que es muy difícil de salir. Entonces, lo que propone la movilidad sostenible como una respuesta ante estas externalidades negativas es un desarrollo de la movilidad basándose en el paradigma de la sostenibilidad, que lo que pretende es unir y siempre contemplar las dimensiones sociales, ambientales y económicas, entendiendo de que si no aparece ninguna, o sea, si no se tiene en cuenta alguna de estas dimensiones, no se va a poder producir la sostenibilidad en el largo plazo tampoco, ¿no? O sea, siempre y cuando se tengan en cuenta estas tres dimensiones es que se va a poder llegar a lo que nosotros llamamos movilidad sostenible, que lo que busca es elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo, creando también espacios públicos lo que hagan es favorecer la convivencia ciudadana, esto que veníamos hablando y Totalmente.
vincular con lo que dijimos inicialmente de cuál es la situación actual y por qué esto puede influir directamente en el bienestar de las personas. Entonces, lo que va a buscar la movilidad sostenible es alcanzar una movilidad que sea baja en carbono, eficiente y segura. Y lo va a hacer minimizando las externalidades, garantizando la accesibilidad y la satisfacción de las necesidades, que es lo que busca la movilidad de por sí, potenciando el desarrollo económico. ¿Qué es lo que, cómo lo alcanza? Bueno, con estas prioridades. En primer lugar, va a priorizar los modos de movilidad que sean más eficientes. Y cuando hablamos de eficiencia, hablamos de dos tipos de eficiencia, tanto energética, o sea, los modos de transporte que sean más eficientes energéticamente por la cantidad de personas que movilizan. Ahí vemos que lo menos eficientes son los autos con solo un conductor o obviamente el auto, digamos, de por sí, porque lo que pretende es movilizar a muy pocas personas y toda esa energía la utiliza para movilizar más que nada el vehículo, distinto a otros modos de transporte, ¿no? Y también la eficiencia en el uso del espacio. No es lo mismo cómo se mueven o lo que ocupan 60 personas movilizándose en bicicleta o en transporte público masivo que 60 personas eligiendo el auto como modo de transporte. Y dentro de las prioridades no solo es buscar la eficiencia, sino también la priorización de los actores más vulnerables. Entonces, la pirámide de la movilidad invertida, que es como la Biblia de la movilidad sostenible, lo que busca es destinar los recursos, priorizar el destino de los recursos para aquellos modos que sean más sostenibles. Y entre ellos, los Totalmente. primeros son quienes caminan, quienes se mueven en movilidad activa, o sea, quienes caminan o se mueven en bicicleta, o quienes utilizan el transporte público, y lo menos deseado es llegar al transporte motorizado individual privado, simplemente por lo que dijimos al principio, que es lo que profundiza son las externalidades negativas, no por otra cosa más que eso. ¿Y cómo se Totalmente. logra esto? Con el marco teórico de la movilidad sostenible, es el evitar, cambiar, mejorar. Que lo voy a explicar muy sencillamente. El evitar es intentar disminuir al máximo todos aquellos desplazamientos. Puede ser con esto que se buscó al principio de la actividad remota, o sea, todos aquellos desplazamientos que se puedan evitar, evitarlos, o también con la planificación urbana, ¿no? Teniendo en cuenta esta externalidad negativa de la expansión urbana. Ujú. Todos aquellos viajes que no se puedan evitar, porque no estamos diciendo de que todo debería hacerse de manera remota bajo ningún punto de vista, bueno, cambiarlo hacia modos más sostenibles. Aquellos que se hacen en auto, intentar migrarlos hacia modos más sostenibles, como por ejemplo la caminata, el transporte público, la bicicleta, etc. Y por último, aquellos que no se pudieron cambiar hacia modos más sostenibles, por lo menos mejorarlos. ¿Y qué entendemos por mejorarlos? Bueno, hacerlos más eficientes, Mm, mejorar su tecnología, o por ejemplo, si sí o sí se tiene que hacer en auto, bueno, disminuir ese impacto, es decir, subiendo más gente al auto y en vez de que se hagan en varios autos, hacerlo en uno solo, etcétera, etcétera. Y eso es las prioridades que pregona la movilidad sostenible. ¿Cómo está? Ahí justo, María, perdón, mientras Sí. pasás a esta diapositiva, me parece que es súper interesante. En el chat te pregunta Nahuel, dice, ¿qué rol juegan los gobiernos locales en el proceso de expansión urbana, siendo que son los que regulan el uso del suelo? En algún punto, sé que obviamente por ahí no es justo el tema que nos convoca, pero acá entendemos que gran parte de ayudar a este tipo de procesos es como que entra en juego también todo lo que tiene que ver con decisiones gubernamentales, ¿no? En algún punto, no sé No, qué opinión tienen con 100%, respecto a eso. 100%, Mm. más que nada los gobiernos locales, que son los que regulan el uso del suelo, como preguntaron y como explicaron. Lo que nosotros venimos a traer acá es qué más podemos hacer para, desde nuestro lugar, poder apoyar esto y acompañar estos procesos, o al menos también, eh, no digo Generar ruido. sino, claro, no digo exigirlos, pero sino también como acompañarlos Mm, y empujarlos, ¿no? Entonces estamos totalmente. hablando desde otro rol, pero sin dudas de que el rol de los gobiernos locales, también regionales y nacionales, tienen, nada, gran parte de la responsabilidad de lo que es No, y ahí incluso la cuántas movilidad. políticas se han modificado gracias a el impulso de los privados en algún punto, ¿no? De organizaciones y demás, que también terminan afectando. Yo creo que
las empresas también, ya sé que después vamos a hablar de las empresas, pero digo, tienen una gran responsabilidad también sobre esto, creo yo, la posibilidad de hacer algún cambio. Genial. Hacia allá vamos. Entonces, lo que le queríamos mostrar es en Argentina cuál es la situación. Si bien estos datos son muy difíciles de generar, muy difíciles de acceder, muy caro tener este dato, y estos números son prepandemia, lo que queremos mostrarles es que incluso prepandemia, en lo que más nos compete quizás en este ámbito, que son para el AMBA o para grandes ciudades, los números no son buenos, no son alentadores. O sea, un porcentaje muy alto de la población elige moverse, elige o le toca o no le queda otra que moverse en auto particular, sabiendo que todo este porcentaje lo que está haciendo es profundizando las externalidades negativas que mostramos, ¿no? Y lo que queríamos también traer es que nada indica que el post-pandemia, digamos, todo esto que se está dando en este momento, vaya a tener mejores resultados o haya algo que nos diga, ok, volvemos a movernos de manera mucho más intensa en la ciudad, pero tenemos mejor infraestructura, tenemos mejores servicios, estamos más preparados. No, si antes era un problema, lo que nosotras queremos traer acá es prendernos las lamparitas, decir, bueno, posiblemente sea peor que antes. Entonces, ¿cuál es la situación y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Sí, un paréntesis ahí, si bien no tenemos el dato actualizado de reparto modal, que sería como Término técnico. el término técnico para designar aquí cómo se mueve digamos, cómo se mueve una ciudad en términos de sus modos, ¿no? Quién va en bici, quién va en colectivo, etcétera. Sí hay indicios que bastante claros de que aumentó el vehículo particular. Eso se ve en los datos de peaje, por ejemplo, que aumentó muy claramente el parque de motos, ¿no? Un poco en respuesta a la caída del transporte público y la desinversión que está habiendo, aumentó fuertemente el parque de motos. Y los datos de SUBE, por ejemplo, de la tarjeta de transporte público, muestran que hay una caída, como si bien fue muy fuerte en la pandemia, después repuntó, se estabilizó en torno al 80-85% de lo que era el nivel prepandemia. O sea que lo que tenemos hoy, en términos de sustentabilidad del modelo, está peor de lo que teníamos antes de la pandemia. Eso como para... Totalmente. Y, Yo y creo que acá, también habla un poco como de la consecuencia de la pandemia, ¿no? Como que las escuchaba y yo por un momento me voy a esto de mantener la distancia entre las personas, ¿no? Y creo que la gente por ahí no se anima o no se animó en su momento y terminó en esta consecuencia de no querer estar viajando muy apretado en el transporte público o incluso esto de moverse quizás a algo más alejado de la ciudad, entonces eso implica mayor viaje ahora, hoy, con el diario del lunes, así que es interesante empezar como a ver esos temas, ¿no? Ahí justo en el chat dicen esto dice Facundo, creo que hay un dato que dice que en Cava el 85% de los viajes en auto son por menos de 2 kilómetros, por lo que pareciera que no estarían tan obligados, entre comillas, los que optan por el auto. Aumentó el transporte público, fue muy superior, aumento de nafta y eso también afecta, sin dudas. tal cual, gracias por ese aporte. Y bueno, y acá vinculamos también lo que vimos en el primer bloque, que era por qué el viaje al trabajo era clave, y con esto que vos, Caro, estabas mencionando y también lo trajeron al chat, bueno, cuál es el rol quizás de las empresas en este tema. Algo importante a saber es que, como dijo Flor en su momento, que el tiempo de desplazamiento impacta negativamente en el bienestar. Bueno, sepamos que en el AMBA los trabajadores destinan en promedio 1 hora y media para ir y volver del trabajo. Y esto es esta media es muy superior a la media nacional, ¿no? Es decir, por eso también mostramos y nos enfocamos en AMBA y grandes ciudades, porque no es lo mismo y por eso venimos a hablar de este tema acá en este lugar con las empresas que forman parte, ¿no? Y entendiendo de que cuando sumamos todo esto para todos los días, y todos los días van a trabajar de manera presencial, bueno, significan más jornadas laborales mensuales que se adicionan al trabajo de las personas, que quizás antes el tiempo al trabajo no estaba contemplado o no se lo consideraba parte del trabajo, hoy en día tampoco, pero para entender la calidad de vida de esa persona, sí, hay que tenerlo en cuenta. Después también Totalmente. sabemos de que bueno, los desplazamientos laborales representan hasta un 50% de los viajes diarios en ciudades como Buenos Aires. Esto es un montón. Con esto lo que queremos traer es que, bueno, las empresas hay mucho que pueden hacer para
que ese 50% de los viajes que se realizan se hagan de mejor manera o sean más eficientes o que las personas la pasen menos mal en esos viajes. Y entendiendo también el impacto ambiental, si seguimos hablando en términos de movilidad sostenible y el paradigma de la sostenibilidad que incluye las dimensiones ambientales, entendemos de que las empresas en promedio contribuyen entre un 25 y un 30% a las emisiones de gases de efecto invernadero, o de CO2 en este caso, que se generan por los traslados de los empleados. Es decir, las empresas tienen en sus manos la capacidad y la posibilidad de impactar positivamente en el ambiente, entendido como la calidad de vida de las personas y también el ambiente que nos rodea. Bien. Pasamos al tercer bloque, ¿te parece? Para ir cerrando, Vamos. a la Sí, empresa incluso como creo que protagonista. me gusta haber llegado a esta instancia porque uno se va haciendo la imagen de todo y uno se empieza a poner, ¿no?, en el lugar de toda esta historia que vienen contando con respecto a cómo uno atraviesa la calle. Creo que el dato de 1 hora y media habla por sí solo, ¿no? En algún punto. Entonces, nada, creo que estamos listos para entender desde este punto el rol de las organizaciones y qué tienen para compartir también con este tema. Y mientras tanto, incluso si quieren, ofrezco en el chat si quieren compartir por ahí cómo se están manejando las personas que están del otro lado y si nos quieren compartir cuál es su experiencia hoy. También aprovecho. Totalmente, totalmente. Sí, ahora queríamos pasar un poquito, bueno, porque es el tema que nos compete, ¿no? Porque a veces parece inabordable el tema de la movilidad o el modelo de ciudad. Decimos, bueno, pero si el gobierno local regula usos del suelo, si los transportes se regulan en un montón de niveles, nacional, provincial, municipal, ¿qué hago yo ¿Qué como podemos hacer? empresa Claro. que de última, por más grande que sea, explico una porción pequeña de la movilidad de una ciudad, salvo, bueno, empresas qué sé yo, que están en una ciudad muy chiquitita, que como decía Mariel, capaz explican un montón, pero la movilidad es distinta. En el caso de grandes ciudades, ¿qué puedo hacer, no? O sea, en definitiva no termino cambiando nada. Y lo que vemos en estas cosas es que las decisiones individuales, en este caso de compañías, digamos, individuales, agregadas, sí pueden tener un impacto que sea masivo. Queríamos arrancar con un ejemplo que no sea argentino, así nos vamos Tenemos un polémica. claro, Nos no hay polémica, nos inspiramos. vamos Claro, un también. poco, claro, a un lugar de inspiración. Es un ejemplo de Barcelona. Quizás Es muy esta icónico. torre es bastante icónica, probablemente la tengan en la mente como los landmarks de Barcelona. Es una torre de oficinas que inició, digamos, una política de movilidad sostenible, empezando primero por su localización. Esto es importante. Cuando decíamos cuando Mariela hablaba del tema de evitar los viajes largos o los viajes motorizados, si yo estoy cerca, por ejemplo, de todas las cosas que ofrece una ciudad, estoy cerca de los modos, estoy cerca del tren, estoy cerca del colectivo, llego caminando a algún lado, digamos, desde la oficina o desde la planta o desde donde sea que trabaje, desde el comercio, lo que fuere, ya tenemos una primera decisión de sustentabilidad, que es no estoy en el medio de la nada, para lo cual voy a tener que o usar autos o vehículos motorizados para mover a la gente que venga, sino que ya me ubico en un lugar sostenible, digamos, que es cerca de los medios de transporte. Esta torre, por ejemplo, está en digamos, un área central de Barcelona y se llega muy fácilmente con, digamos, un montón de medios de transporte. Esa es la primera decisión. Por supuesto que no es siempre posible, ¿no? Porque una cosa es tener un edificio de oficinas, otra cosa es una planta industrial que Claro. pueda tener efectos, qué sé yo, contaminantes que tenga que tener, digamos, que no puede estar en el medio de una ciudad, digamos. Esto, por supuesto, depende del tipo de actividad, del tipo de industria, del tipo de trabajo, pero, por ejemplo, lo que es servicios, que sería el caso de esta torre, empezaron por localizarse en un lugar accesible, ¿no? Ellos hicieron un estudio, lo primero que se hace es entender cómo viene la gente. Básicamente, para arrancar a trabajar este tema, bueno, hacen una encuestita, cómo viene la gente. Y lo que encontraron es que, justamente por la localización, había poca gente relativamente que venía en vehículos privados, pero tenían al estar en el medio de la ciudad, tenían un problema importante con el tema del estacionamiento y con las emisiones que generaban esos vehículos.
encontraron que la gente desconocía totalmente que existía la posibilidad de ir en autos de forma compartida, y que había problemas con la accesibilidad en bicicleta. Dijeron, bueno, este es el diagnóstico que tenemos, partimos de una buena base, pero hay mucho por trabajar. Y lo que hicieron, ahí paso, esto es muy rápido, o sea, es un trabajo como largo, ¿no? Obvio, De, lleva hablando tiempo, de sí, sin movilidad y dudas. demás, pero básicamente las medidas que tomaron fueron las siguientes. La primera, disponibilizar tecnología. Crearon una app para que dentro de esa aplicación, que es lo que contaba Joaquín al principio, que obviamente hace Wallaby, che, a esta torre nosotros podemos, vos podés acceder mediante transporte público, mediante transporte a demanda, que sería el término técnico para servicios especiales que van, no sé, combis, buses, etcétera, que van a esa oficina. ¿Cómo puedo venir en bici? Si la empresa, en este caso el edificio, digamos, disponibiliza opciones de carpooling, de car sharing, etcétera, que estén ahí como opción, entonces la persona puede informar su decisión. Es decir, si yo quiero ir de mi casa a la oficina, bueno, ¿cuáles son mis opciones? ¿Cuál es mi diferencia en costo y cuál es mi diferencia en tiempo? Y lo tengo todo ahí, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que la gente desconoce totalmente que existen esas opciones. Y obviamente muchas veces tampoco existen, ¿no? Porque si la empresa o el conjunto de empresas que están en un lugar no disponibilizan esas opciones, la gente no las conoce. No, incluso ahí tenés la otra vara, que es la propia del empleador, que tampoco por ahí conoce todo lo que le demanda el viaje a la oficina. Entonces, está bueno esta visibilidad de datos porque ahí uno puede empezar a pensar otro tipo de alternativas. Exactamente, sí, muchas veces es como, bueno, la gente llegará y no, digamos, mi responsabilidad está de la puerta para adentro, de la puerta para afuera, bueno, la gente llegará como llega, digamos, ¿no? Y quizás viendo que afecta tanto al bienestar del colaborador el tema del viaje, bueno, quizás haya que empezar a pensar un poquito de la puerta para afuera, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para facilitar ese viaje? Después lo que hicieron fue disponibilizar instalaciones, ¿no? Estacionamientos gratuitos para bicis, que a veces lo que pasa es que la gente quiere empezar a andar en bici, como decían ahí en la ciudad de Buenos Aires, hay muchos viajes cortos que se terminan haciendo en auto o incluso en transporte público cuando podrían tranquilamente hacerse bici en un lugar plano y que, digamos, no tiene demasiadas dificultades, pero cuando llegamos a la oficina no tengo duchas, no tengo espacios de estacionamiento, entonces, bueno, eso me funciona como un Detractor disuasorio. total, sí, tal cual. Claro. Y también disponibilizaron monopatines eléctricos con los puntos de carga para que la gente pudiera usar lo que se llama la micromovilidad, digamos, de forma fácil y simple. También lo que hicieron fue un acuerdo para compartir vehículos eléctricos. Esto quizás está bastante diría, es lo más común cuando las empresas toman medidas de movilidad sostenible. Es muy común que un poco empiecen por el final, ¿no? Que es, Por bueno, mejorar, por la palabra mejorar, por la de evitar, palabra, cambiar, mejorar. vamos a cambiar la tecnología de los vehículos, por ejemplo, de las flotas corporativas, ¿no? Bueno, en vez de que sean vehículos de combustión interna, que sean vehículos eléctricos, facilitamos la infraestructura de recarga, etcétera, pero no hacemos los pasos anteriores, que es que la gente llegue cada vez menos en auto o que en última instancia que el auto que traen lo compartan, ¿no? Eh, Hicieron, bueno, acuerdos con empresas para que el uso de los vehículos de la flota de la empresa sea compartido, ¿no? Generar incentivos para eso. Obviamente se ocuparon mucho de educar y de comunicar, porque a veces nosotros trabajamos en movilidad sostenible, planificando en este caso hablamos del tema empresas, pero hemos trabajado mucho planificando en ciudades. Y creo que el 80% del trabajo es pedagógico, ¿no? Es empezar a decir, che, ¿por qué esto es un problema? ¿Por qué? Porque a veces las soluciones son un poco contraintuitivas, ¿no? Es bueno, si tengo congestión, hacemos un carril más en la autopista. Eh, Eso no funciona en ningún lado, en ningún contexto. Si quieres te podemos por qué, pero digamos, no... parte digamos, del trabajo, gran parte del trabajo, es generar la conciencia de que podemos tomar mejores decisiones de movilidad y que esas decisiones de movilidad
terminen generando bienestar, porque no se trata de que alguien se inmole por la sustentabilidad, para nada, y que se complique el viaje diario para hacerlo en un modo más sostenible, sino que efectivamente demos las condiciones, ya sea desde la compañía o desde la ciudad en su conjunto, para que esas decisiones sean más fáciles, ¿no? Y que efectivamente la gente termine llegando mejor en por ejemplo, qué sé yo, en una combi compartida que disponibiliza la compañía, que en su propio auto clavado en el tráfico durante una hora y cuarto. Así que bueno, toda la parte de educación es muy importante para que las personas comiencen a internalizar esto como un problema y cuáles son las soluciones posibles que existen, que a veces uno ni las piensa. Totalmente. Y luego, esto que decíamos, la última parte, ¿no? Si yo no puedo hacer que la gente venga caminando en bici o en transporte público, porque hay zonas en las que eso no es viable, bueno, ¿cómo hago para que los vehículos se compartan cada vez más, ¿no? Y para eso, por ejemplo, una cosa que suele hacerse bastante es que las plazas preferenciales de estacionamiento las puede usar solamente la gente que viene, digamos, que usa el vehículo de forma compartida. Por ejemplo, hay después un montón de medidas que se pueden tomar que, por supuesto, son específicas al contexto de la empresa, ya sea como decíamos, por el tipo de trabajo, por dónde está, porque obviamente yo les cuento una historia de una compañía que está en una parte muy accesible de la ciudad, pero no es que ahora todas las compañías se van a mover todas sus plantas y edificios de oficina y etcétera, para lograr la movilidad sostenible. ¿Cómo? ¿Dónde estoy? ¿Desde dónde estoy? Con las condiciones que tengo, puedo empezar a tomar acciones de mejora, digamos, que van a impactar en la sustentabilidad, pero sobre todo van a impactar terminan impactando en la eficiencia, porque una persona que tarda menos en llegar al trabajo, que llega mejor al trabajo, es una persona que va a estar más contenta trabajando y que se va a querer ir menos de la No, y que empresa. llega claro, que llega Entonces, con peor carga negativa en algún punto del estrés y del cansancio, del agotamiento, lo que le pueda llegar a generar al espacio de trabajo, ¿no? Y eso, incluso también en las demoras, digamos, como no uno, hoy en día que quizás no hay tantas organizaciones por ahí que estén como contabilizando, bueno, entraste a tal hora, fichaste a tal hora, pero sí también implica en este balance de vida personal, vida laboral, que también se respeten esos tiempos de llegada y de salida en algún punto. exacto. Sí, un datito de color, en el caso de España y algunos países de Europa, incluso algunos países de la región como Colombia, esto lo tienen legislado. Digamos, las empresas de más de X cantidad de empleados, depende del país, tienen que generar sus planes de movilidad y sus acciones de movilidad porque se entiende que tienen un rol importante que jugar, ¿no? Entonces, no es solo que las empresas tengan buena voluntad y lo hagan para mejorar las condiciones de trabajo y de llegada al trabajo, sino que están muchas obligadas ya en muchos países a hacerlo, ¿no? O lo mismo cuando se instalan o deciden habilitar esa planta, así como se tienen que presentar estudios de impacto ambiental, bueno, en otros países también existe que se les exige el estudio de impacto de la movilidad. O sea, cómo, bueno, vos te instalás acá, pero cómo va a llegar la gente, no solo los colaboradores, sino los proveedores, clientes, etcétera, cómo van a llegar y qué impacto va a tener para el resto de la sociedad que vos te estés instalando o decidas instalarte en este lugar. Tal cual. Totalmente. Y bueno, un poco muy cortito, como el proceso para empezar a pensar estas cosas, es en principio entender dónde estamos parados, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de la organización con pequeñas herramientas y con, obviamente, visitas a sitio, etcétera? Se puede determinar cuáles son las condiciones de accesibilidad para los distintos modos de transporte y qué tipo de viaje está haciendo la gente, cuán contenta está y cómo se pueden mejorar. Primero, lo que se hace es como entender la situación. Después, definir objetivos, porque obviamente uno puede tener objetivos de máxima, que sea que llevar a, no sé, que todo sea carbono Claro, neutral o llevar reducir la cero huella, las sí, emisiones, etcétera, totalmente. o nos podemos poner objetivos más modestos, acordes al momento en el que esté la compañía en ese momento. Obviamente estos objetivos los define la propia compañía y luego en función de esos objetivos y de ese diagnóstico se planifica la acción. Bueno, ¿cuáles son las medidas que en este contexto, en este lugar, para estas personas tiene sentido implementar, ¿no? Y bueno, ahí es un poquito lo que nos dedicamos a hacer nosotras, teniendo en cuenta como nuestro marco teórico para pensar esto es, primero,
esa como florcita, ese circulito que ven a la izquierda, damos un diagnóstico de dónde están paradas las compañías en las diferentes cuestiones. Bueno, si es temas de caminabilidad, si es temas de bici, si es transporte público, digamos, un diagnóstico integral de todos los modos de transporte y cómo está llegando la gente. Y es una especie como de adaptación del enfoque evitar, cambiar, mejorar que les contábamos para la ciudad al contexto de la empresa, que se llama el modelo de las 4A, no importa, pero digamos, el primero es generar esa conciencia de que es un tema importante, ¿no? En todos los niveles. Y ahí es empezar a generar acciones para, che, ¿cómo puedo evitar viajes? Bueno, puedo hacer más trabajo remoto o no, esto no es una prioridad para la compañía y lo vamos al contrario, vamos a reducir el trabajo remoto. No sé, ahí hay que ver a dónde se llega y después empezar a tomar acciones para cambiar los modos en los que llega la gente, para que sea el impacto de esa movilidad se reduzca, el impacto negativo, ¿no? Se reduzca. Y un datito no menor, que si bien es conceptualmente el último, no es menos importante, empezar a usar la tecnología a nuestro favor, ¿no? Ya sea con aplicaciones como contaba Joaquín, de mostrar las opciones disponibles, ya sea introduciendo tecnología para que la gente pueda reservar viajes. Hay un montón de empresas que hacen un montón de cosas por la movilidad. Nosotros hemos visto en nuestro trabajo reciente que no están conceptualizadas como tal. Empresas que tienen servicios de transporte propio enormes, que disponibilizan un montón de herramientas, pero quizás no está dentro de una mirada integral de movilidad, ¿no? Con objetivos, con seguimiento de impacto, etc. Es más, bueno, necesito algo, entonces lo hago. Quizás darle como una mirada global a eso y usar la tecnología que hoy es muy fácil de implementar y está muy disponible para que eso sea de la forma más eficiente posible, ¿no? Y ahí, chicas, si me permiten, creo que hay también un gran mensaje. Digo, creo que este tema está empezando a atravesarnos cada vez más. Creo que este primer acercamiento al concepto de movilidad sostenible, que por lo menos desde Great Place to Work no lo habíamos abordado de esta forma, y empezar a hacernos estas preguntas, también invitamos a toda la gente del otro lado como a hacerse estas consultas y también empezar a indagar internamente, ¿no? Cómo viene la organización y cómo está impactando. Nosotros podemos mostrarles todo el tiempo que puede llegar una persona a estar en la oficina, qué tipo de transporte, medir y todos estos números que van compartiendo las chicas, pero también si uno no conoce genuinamente cómo está conformado su equipo, es muy difícil. Entonces, también nuestra propuesta es eso, ¿no? Empezar a indagar, ok, voy a tomar una decisión de volver a la oficina cada vez más seguido o la decisión ya está tomada, o cual fuera. Es acercarse a los colaboradores, preguntar cómo vienen, cómo se sienten con esto, qué impacto tienen, qué gastos les genera. em, Obviamente siempre con la aclaración de que esto es más que nada primero por ahí para un sondeo. Digo, no, nosotros con esto no queremos como cargarles una presión más de estar pensando en un montón de cosas que tienen que hacer como líderes de capital humano, probablemente, que son la mayoría de las personas que nos acompañan hoy, sino que es empezar a hacerse este tipo de preguntas para empezar a pensar en un plan de acción a futuro con el objetivo puesto no solamente en lo medioambiental, sino también en el impacto en las personas y cómo llegan a la oficina, ¿no? En esta búsqueda de fidelizar el talento y de acompañar a las personas a que tengan una buena experiencia dentro del equipo, es también no desentendernos de esto, ¿no? Porque por ahí hacemos mucho hincapié todo el tiempo en balance entre vida personal y vida laboral, y después es como que esta transición de un lado, de una opción a la otra, es como que nos olvidamos que existe, ¿no? Y todavía no nos teletransportamos, Sí. por Tal mala cual, suerte, ¿no? Todavía tal no cual. llegó. Cuando nos Mientras tanto, ¿qué teletransportemos hacemos? tendremos otras conversaciones, pero es como que queda ese bache, ese gris entre vida personal, vida laboral, donde es como, bueno, acá es un gris. No es algo que tengamos que mirar nosotros, pero tampoco tiene que mirar el colaborador. em, entonces, nada, para empezar a pensarlo, ¿no? Porque yo trato de me pongo en el lugar en algún punto de ignorante en un montón de estos temas. Estoy aprendiendo con ustedes, tomé mucha nota. Y yo digo, uy, ¿qué hago con toda esta información, ¿no? ¿Cómo esto me puede llegar a atravesar? Entonces es eso, ¿no? También incentivar para aquellas organizaciones que ya vienen pensando hacerse estas preguntas y empezar a medir y tener estos ejemplos, pero aquellos que todavía no tienen absolutamente nada en mente, es empezar con el awareness, ¿no? Como decías antes, como con esto de diagnosticar, de entender dónde están, de comunicar.
Creo que eso es clave también, Ya que estén acá y escuchando esta charla, ya es un re gran paso, así que totalmente, muy agradecidas totalmente no solo disruptivo. del espacio, sino también de que estén participando, de que escuchen, de que nos hagan preguntas, como veo en el chat. Ujú. Ahí justo también, si quieren les propongo de lanzar la tercera pregunta, Dale. Porque esto es mientras tanto. para finalizar, porque lo que queremos es ver, bueno, después de todo esto que hablamos, estos minutos que estuvimos contándoles y dándole toda esta información, ¿qué creen ahora? O sea, ¿consideran que las empresas podrían o deberían tener un rol un poco más activo en la movilidad de los colaboradores, de lo que conocemos hoy en día o de lo que ustedes desarrollan hoy en día en sus empresas? ¿Cómo lo ven? ¿Sí o no? Bien. Esta pregunta es más sencilla. Bien, mientras van respondiendo, quiero leerles algo que dejaron en el chat. Nahuel decía, desde hace 30 años hubo un fuerte desplazamiento de edificios de oficinas desde el centro hacia el corredor norte, tanto de Cava como en Gran Buenos Aires. Este proceso ayudó también a, se me fue, este proceso también ayudó a consolidar el modelo de ocupación del suelo disperso basado en el uso particular, autopista panamericana mediante. Es un ejemplo de clave de la localización como... Perdón, es un ejemplo de que la localización es un tema clave y eso sin dudas. Yo, por ejemplo, voy a dar mi opinión personal en este punto, que yo soy de Gran Buenos Aires, pero sur. El sur está bastante mal conectado con lo que es Capital Federal, por ejemplo. No tenemos una Panamericana, por lo menos los que somos de sur oeste. Y nada, también, ¿no? Es interesante cómo también somos parte de AMBA, pero los trayectos, ¿no? Por ahí, en mi caso, llegar a Capital me demanda 50 minutos porque no tengo una autopista accesible, en cambio, por ahí una persona que está en zona norte y teniendo la Panamericana es distinto, ¿no? Entonces también Ahí es... hay un, in- lo voy a decir sutilmente, digamos, esos movimientos, de intentarlo, esos movimientos suelen tener que ver muchas veces con decisiones que toma el management que vive más cerca de esas zonas y que Mm, normalmente se mueve en auto y luego, digamos, los equipos pasa esto, ¿no? Conozco casos puntuales de personas que justamente como vos, vivían en zona sur, tenían la oficina en el centro de la ciudad, la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana está todo organizado el transporte en forma radial, o sea, todo converge en el centro de la ciudad, y lo que no es un movimiento radial, o sea, la periferia al centro, es un desastre. En transporte público está muy mal y genera mucho extra de tiempo, ¿no? Entonces, la persona que más o menos se tomaba el Roca o lo que fuera, el ferrocarril, para los que son de acá, y lo dejaba cerca de la oficina, hoy tiene que hacer una cantidad de combinaciones para llegar justamente a esas oficinas que están en el corredor norte, que totalmente. obviamente desde el punto de vista de ciertos servicios que provee el área, entiendo que ocurra, pero está ocurriendo, a veces, esos movimientos están ocurriendo a espaldas, digamos, de personas que hoy tienen que capaz hacer el doble de tiempo de Ujú. viaje para llegar a la oficina, ¿no? Sobre todo en una Por ciudad como eso, un centro, mm, tiene una infraestructura espectacular, digamos, o sea, no es que, digamos, el problema está ahí. hay mucho No, pero capital creo que, perdido ahí, ese corrimiento, pero bueno. claro, tal cual. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? En escuchar al equipo y a entender y conocerlos en algún punto, ¿no? Tener esta cercanía. Ahí van las respuestas de la tercera pregunta. Y sí, en un 87% la gente que está hoy presente en esta charla cree que las empresas deberían tener un rol más activo en la movilidad de los colaboradores. Es una muy buena noticia, muy buenos Me números. alegro. Mm. Tendríamos que haber hecho esta pregunta al principio y después ahora y ver si había A alguna ver qué es lo que modificación, cambia. ¿no? Em, Bien, y la última, Esta, la tercera ya las mostré, perdón, voy la con la cuarta sería cuarta, para si aquellas creen personas que siguen ahí. sí, si creen que la empresa que representan estarían dispuestas a destinar recursos para este tipo de propuestas, como para tener un sondeo de cómo ven la implementación de este tipo de propuestas o soluciones Yo para los creo que colaboradores. acá entra en juego esto que yo les decía, ¿no? Digo, si yo me pongo del lado de los oyentes, es un montón de información que uno dice, uy, la responsabilidad y uno empieza a pensar, bueno, ¿yo qué puedo hacer desde mi lugar? Yo creo que acá esta pregunta en realidad tendría que ser, o me quedo pensando en esto de, tenemos que empezar a preguntarnos estas cosas, ¿no? Y después empezar a pensar una acción. Yo creo que es algo positivo por donde lo mires, ¿no? Lo que sí, obviamente, va a requerir tiempo y cabeza, pero em, Sí, y en un yo creo año muy complejo desde el punto de vista económico, ¿no? Que estamos todos, totalmente. digamos, sacando recursos de donde no los hay, pero bueno, entender también que sí lo que se está
dando es una vuelta a la oficina, aunque sea parcial, bueno, ¿en qué contexto se va a dar, no? Porque francamente las condiciones a nivel, digamos, gobiernos y demás de inversión en movilidad sostenible o en infraestructura de transporte en general, tampoco es esperable que ocurran a corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a mandar a la gente a la oficina, pero no le voy a mejorar sus condiciones de viaje. Va a haber un problema ahí, ¿no? Claro, ¿Qué totalmente. pasitos o qué cositas se puede hacer desde el punto de vista individual para mejorar eso? Bien, vamos con las respuestas entonces. Eh, Bueno, tal es, es vez, es po- un montón. es muy positivo el tal vez, totalmente. Sí, yo creo que ahí también los invitamos a llevar como este tipo de presentaciones a sus equipos, ¿no? Digo, si no están en un lugar de toma de decisión o de liderazgo, es quizás también empezar a indagar desde este lado. Uno que por ahí está transitando la vuelta a la oficina como colaborador, es también llevar estas preguntas. Uno a veces como colaborador infiere que los líderes o que el equipo directivo tiene que estar pensando y tomando ciertas decisiones y a veces este tipo de conversaciones no se dan. Entonces es también acercarse, ¿no? Con este tipo de consultas, de indagar, de permitirse romper con ciertos esquemas y en algún punto llevar esta pregunta que yo creo que hoy muy pocas organizaciones se la están haciendo, ¿no? Em, no, no esperar a que la organización accione sin, sin tener sin que uno lleve la consulta, ¿no? Me explico lo que quiero decir. Tal cual. Em, Creo que va por ese lado. Así que, Bien. bien. Sí, nosotros, no, por nuestra parte dejarles los números de contacto, obviamente nos dedicamos a estos temas, si tienen alguna inquietud o quieren saber, sin con ningún compromiso, digamos, cómo las empresas pueden empezar a abordar estos temas, están todos nuestros datos de contacto. Y también, ahí creo lo vamos a mandar Sí, le después vas a hacer por llegar. mail. Les vamos a dejar una herramienta muy cortita para que ustedes puedan usar a Piacere, digamos, con Ujú. 5 preguntas para más o menos entender dónde están parados en términos de movilidad. Así que nada, se las dejamos como muestra gratis, digamos, para empezar a trabajar el tema y obviamente quedan nuestros contactos disponibles para profundizar. Totalmente, eso está buenísimo. Gracias por acercarnos también a esa herramienta, porque bueno, por lo menos es empezar a entender qué tipo de preguntas hacernos y cómo empezar a abordarlas. Espero que nos podamos juntar en otro espacio para seguir profundizando y entendiendo cómo fue mejorando este tema en Argentina, en el AMBA, en las grandes ciudades del país. Y cualquier otro aspecto que también empiece a atravesar este tema, ¿no? Yo creo que esto tiene como que es un vértice que abre como todo un Sí. universo de situaciones que atraviesan a los equipos y nada, yo creo que amerita también seguir conversando y haciendo clic en otras instancias. Hoy ya entendimos lo que era movilidad sustentable y ahora nos queda, sostenible, perdón, y ahora nos queda seguir afianzando estos términos y interiorizándolos en las organizaciones. Así que les agradezco a las dos por la claridad y la presentación, los números y todo lo que compartieron, y a la gente que se quedó hasta recién que les robamos 5 minutos. Así que gracias, chicas. Gracias por el espacio. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, a disposición para seguir conversando. Estamos en contacto, nos vemos. Gracias a todos. Adiós. Chao, chao.